que cuando esos cruces culturales se producen en el marco de proyectos imperialistas que intentan imponerse con la violencia, también implican deshumanización. Y eso ocurrió, sin duda, con las atrocidades cometidas por muchos encomenderos hispanos desde el siglo XVI en adelante. Las leyendas blancas y patrioteras del neofranquismo desde José María Areilza hasta hoy. Y entre ustedes y los insobornables hijos e hijas de Túpac Amaru, de Abdelkrim y de quienes hoy les plantan caras, pues nos sentimos gente del sur, que decimos, como dicen Atiyú y Shadia Mansour, que ni América ni África se subastan. Gracias. Lo normal, en una nación normal, sería que el gobierno, el Estado, deberíamos decir, pues se negara a asumir una leyenda negra completamente falsa, hecha por los enemigos de España, que han interiorizado los separatistas. El combate contra la leyenda negra no solo no se está dando, sino que además, por parte de ciertas fuerzas políticas, se está promocionando esa misma leyenda. Y lo cierto también es que con España nace la modernidad. España es la que hizo la primera globalización de la historia, cuando Elcano continuó con el viaje de Magallanes y consiguió darle la vuelta al mundo. Fue la demostración empírica de la esfericidad de la Tierra. Y hasta ese momento no comenzó la modernidad. La modernidad histórica comienza con España. Y además no solamente comienza esta modernidad, comienza el derecho de gentes, con el ius communicationis del padre Vittorio de la Escuela de Salamanca. Comienza el respeto por las minorías, porque si quieren ver ustedes la diferencia entre el Imperio Español o el Imperio Inglés, váyanse a Estados Unidos y vean a ver cuántos comanches, cheyenne, apaches, etcétera, quedan, y luego se van a Bolivia, donde más del 60%, creo, de la población, no me acuerdo del 50 o 60, es descendiente de tribus indígenas. Además, ya mencionábamos ayer que la propia UNESCO reconoce que España y la hispanidad ha sido el elemento más favorecedor de la cultura a escala planetaria, con sus 117 monumentos y patrimonio inmaterial o material de la humanidad. 117, solamente se le acerca, y muy de lejos, China con 41. Lo que tenemos también es unos partidos políticos que reniegan de España. Vimos al señor Pizarro arrancar la bandera de España de un balcón en el Ayuntamiento de Barcelona. Ese odio hacia lo español, que ahora adquiere carta de naturaleza porque sostiene a un gobierno corrupto, y no me refiero a la corrupción de Berni o a la corrupción de Coldo o de Ábalos o lo que sea, no, me refiero a la mayor corrupción posible que hay, y es que un gobierno pacte con los enemigos declarados de la unidad nacional consagrada en el artículo 2 de la Constitución. Esa es la peor de las corrupciones, porque la corrupción económica hiede, pero no mata. La otra mata a la nación. Por tanto, lo que pedimos, que no se va a aprobar, evidentemente, porque ustedes están en lo que están, es que haya una acción conjunta con las instituciones que se dedican a la historia de España y de la hispanidad, por ejemplo, con la Real Academia Española de la Historia, que no consultaron a la hora de hacer los currículums, cuando les dijo la Real Academia Española de la Historia que España no comienza en 1812, que mucho antes de eso ya era una nación histórica, que no es lo mismo que una nación moderna, que son el resultado de la Revolución Francesa y las naciones canónicas modernas, pero era una nación histórica, y esto se puede documentar ampliamente. Por tanto, es obligación del Gobierno de España defender lo que es la cultura española y defender la historia española de los ataques de terceras potencias que utilizaron la leyenda negra precisamente para acabar con el Imperio Español. Recordar la suerte que corrieron las repúblicas sudamericanas, repúblicas prósperas, repúblicas que tras su emancipación intensificaron incluso, en el caso de Cuba es ejemplar, intensificaron sus relaciones con España, y cuando cayeron en manos del Imperio Anglo se desangraron hasta estar en la actual situación, que además se ve absolutamente perjudicada por los gobiernos populistas y los gobiernos, entre comillas, pseudocomunistas del señor Castro en Cuba y sus descendientes, en esa especie de monarquía hereditaria que tienen allí,
o no digamos lo que ha ocurrido en Venezuela. Es decir, el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo son responsables del empobrecimiento hasta niveles intolerables de países que, por ejemplo, Cuba en los años 50 doblaba la renta per cápita de España y tenía mucha más renta per cápita que algunos estados de los Estados Unidos. Hoy Cuba es uno de los países más pobres de Sudamérica. Entonces, la defensa de España y de la hispanidad es la defensa de la prosperidad de esos países también, porque hemos de reconocernos en el mundo como una fuerza civilizadora y para eso es absolutamente necesaria la unidad de la nación española, esa que ustedes ponen en entredicho en la sede de la soberanía nacional y esa que además se halla aquí, la anti-España, gobernando con los señores del Partido Socialista. Muchas gracias. Desde mi tierra, desde Huelva, desde el puerto de Palos de la Frontera, partieron las carabelas que cambiaron el rumbo de la historia y marcaron la ruta para configurar una nueva civilización y establecer lazos indisolubles para siempre entre España y América. El mestizaje, ese que nos hace sentir Iberoamérica como nuestra casa y viceversa. Un nuevo mundo se abría ante nuestros ojos. Los españoles fuimos a América a llenarla de universidades. La primera, la de San Marcos de Perú, en 1551. A construir hospitales. El primero, el de San Nicolás de Bari, de Santo Domingo, en 1503. A construir catedrales e iglesias, la de Yucatán en México o la de San José de Puerto Rico en 1532. Con ello creamos un nuevo arte, una nueva arquitectura moderna y ricas expresiones artísticas y literarias. A promulgar la religión católica a través de los jesuitas y franciscanos principalmente, en un desarrollo global de evangelización. A configurar una red de carreteras, puertos, puentes, sistemas infraestructurales e hidráulicos, a contribuir a la modernización y al desarrollo del territorio americano. A América llevamos nuestra lengua, el castellano, como ejercicio de mestizaje integral, como principal forma de comunicación y como proceso de hispanización. 500 millones de habitantes hablan nuestra lengua en el mundo, motivo de gran orgullo para todos nosotros. Por eso, la leyenda negra, un concepto manipulado por los intereses de otros países europeos distintos al nuestro en la época de Felipe II y promulgado posteriormente en su máxima expresión por Guillermo de Orán, hoy en día no es más que la herramienta útil que el victimismo de los grupos populistas, en los que están, entre otros, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, utilizan para desprestigiarnos como nación. No hay ninguna leyenda, y mucho menos negra. Lo que hay es la realidad de unos acontecimientos y la verdad de unos hechos que cambiaron la historia del mundo y en el que nuestro país tuvo el principal papel. Nuestras enmiendas tienen el alcance de enriquecer esta PNL, respetar los monumentos conmemorativos, la celebración del centenario de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, protagonismo absoluto del Instituto Cervantes, la Real Academia de la Historia o las colecciones museísticas y un criterio de unidad sobre los archivos históricos. Recuperemos el presente a través de nuestro pasado y lancémonos hacia el futuro con la autoestima, y digo bien, la autoestima de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que no queremos dejar de ser. Y acabo, contemplemos la historia con objetividad y dignidad y sin perjuicios, con sentimiento de pertenencia de nuestro legado. Seamos valientes y lo hagamos de esa manera. Como dijo Cristóbal Colón, nunca podrás cruzar el océano a menos que tenga la valentía de perder de vista la orilla. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.